Mi amigo Ceballos. No se te escucha, Javi. No, Javi, porque no se te escucha, ¿eh? Nada, Javi. Hola Marta, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Bueno, solucionado, ¿no, Marta? Entonces. Solucionado. Prueba superada en innovación de la tecnología. Vos sabés que... no, Javi, nada. Vos sabés que a veces pasa, Marta, que entre el conjunto de alumnos y otras cuestiones más, a veces pueden pasar este tipo de cuestiones, pero lo solucionamos rápido. La verdad que lo solucionamos rápido. Gracias a Dios. ¿Qué haces, Ivette? ¿Cómo estás, linda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Javi, ¿sabes qué te recomendaría? Salir y volver a ingresar. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Hola, Manuel. Hola, Marta Alicia. ¿Estás por ahí, Alicia? Marta, bien. Estamos ya todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sí. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Ahí en el casino todavía o...? No, en la casa. Yo soy un hombre de casa. Tengo que venir acá a hacer la cena, fregar trastes. Hay que estar con eso. Ay, Dios. Yo te conté que trabajé en varios casinos, ¿no? Todo que te gustaba el hard rock. Javi, no, quizás tengas algún problema con... Ahí sí. Ahí sí, ahí está. Muy bien, una pregunta, Walter. El manual de Oslo es un documento que se puede compartir. Sí, claro, sí, es un documento público. Sí, porque José está muy interesado. Yo hablo con Walter y te lo paso. Pero sí, aparte decirle a José que si quiere sumarse a esto, que me avise. Listo, yo le digo. Ok, gracias. O sea que José es un amigazo. Lo paso. Pero bueno, ¿cómo charlaste con José? Está listo. Sí, se va al profesorado también. Qué grande. Te va a avisar. Ese es difícil, ¿eh? Es difícil como alumno ese, ¿eh? Muy difícil. Les cuento algo para todos, para que sepan. Con Javier, que el otro día mandé una foto, con Javier juntos en la Universidad Bolivariana, un recuerdo que tenía, la verdad que muy lindo, junto con Javier. Tenemos un amigo en común que se llama José, que es una persona que conoce de proyectos, así como Javier, muchísimo. Sabe un montón de proyectos. Pero es un personaje porque, digamos, sabe mucho y él sabe que sabe mucho también. Entonces, cuando te dice algo, te dice, esto es así. Digamos, no hay como que, o no, esto es así. Ya Sí, está. sí, así es. Así es. Así. Si lo digo yo, es porque es así. Y se terminó. Es puertorriqueño con una vida muy amplia en Estados Unidos y hace unos 12 años está en Medellín, Colombia. Se casó con una antioqueña. Antioqueña, para los que no saben, es de Medellín. Una persona de Medellín. Sí. O como decimos popularmente, una paisa. Así es. Una paisa.
y las de Bogotá son las rolas. Sí, señor. Así que, bueno, mientras se van incorporando todo el resto, si quieren poner cámaras, no hay ningún problema. Bien, pueden hacer el ejercicio número 1, lo pudieron ver, le leyeron. Cuéntenme un poquitito si tienen dudas, algo, antes de arrancar ahora con la clase de hoy. ¿Cuál es? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Yo sí te escucho, Walter. Sí, Walter. Genial. Bien, entonces la pregunta es, ¿pudieron ver el ejercicio? ¿Tienen dudas? ¿Leyeron el material? ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenme un poquitito. El ejercicio, yo no leí, no, del ejercicio no, yo me leí todo el material y vi todos los videos, pero esa parte ¿Qué ejercicio? Yo no sabía cuál ejercicio era. el ejercicio Igual no yo- llegué ahí. Yo vi No, todos los videos, pero no sé a qué ejercicio te refieres, por eso dije, Yo también ¿cuál me vi los videos y leí. Perdón. Muy El perdida. ejercicio se los muestro la semana que viene. Perdón. Ok. Ok. Casi me muero, casi me muero. Entré en angustia, como el video. Yo te iba a decir que había visto la queja, la meta. Sí, yo también me vi la meta, está muy lindo, pero ejercicio, así como ejercicio, el que troto solamente, todos los días. Me confundí, perdón. La semana que viene vemos. Bueno, con respecto a los videos, con respecto a la literatura, dudas, cuéntenme. No, ¿Qué les mucho. gustó? ¿Qué tienen dudas? ¿Qué no les gustó? Me parece muy interesante el manual de Oslo. Es un trabajo que verdaderamente trata el tema desde un punto de vista muy riguroso y de alcance para mucha gente, ¿no? O sea, el manual de Oslo es la Biblia de la innovación. Es decir, para el que no sabe nada, correcto, el que no sabe nada, el manual de Oslo es la guía práctica, si me permiten este concepto, para entender los conceptos de innovación. Es muy técnico, muy metodológico, muy diseñado para ser rápidamente comprendido, para tener, digamos, lo esencial de innovación. Es como la norma ISO 9000, como el PMI, que explican lo básico en proyectos, ¿correcto? Hasta aquí, que cuando alguien dice básico no significa que es algo que nos sirve, atento. Básico significa que es una información que está aprobada, que está bien determinada, que está bien hecha y que es transmitible. De ahí para arriba vienen un montón de cosas más, Y ¿correcto? para mí también fue un descubrimiento de que la OCDE tiene este tipo de publicaciones, son muy valiosas, ¿cierto? Sí. Sí. Hay otros también. Si les interesa el tema, tengo otros libros que también trabajan el tema de innovación de una forma metodológica y con un poquito más de contenido, digamos, diferente. Así que si les interesa, esperen que lo voy a anotar. Les voy a pasar otros libros más por el grupo. ¿Correcto? Gracias. No, por favor. Algunos son, les voy a pasar los que tengo en español. Correcto. Si tengo alguno en inglés, que tengo bastante, les voy a pasar por si alguno lee inglés, entonces para que lo puedan leer directamente en inglés. Si no, les paso en español para que los tengan. No los puedo colocar en la plataforma virtual, correcto, porque, digamos, no sería correcto en la plataforma virtual, pero por WhatsApp, digamos, no hay ningún inconveniente. Bien, con respecto a lo que le hicieron, ¿dudas, preguntas? Yo. Bueno, a mí el manual de Oslo, a diferencia de Javier, fue lo que menos me gustó. Coincido con Ivette, no sé, me dio vergüenza decir a mí también, disculpa Ivette, que comparto tu idea. Javierito solamente me pareció súper ladrillo. Sí, como, muy metódico, así como que. Pero el resto de las lecturas me encantaron. Hay un punto que
que me quedó así como que quisiera ver alguna aclaración adicional entre el error y la equivocación. Y, o sea, como que entre este flujo que tú decías, innovación, creatividad, flujo y no me acuerdo ahorita, idea, ¿no? Así como que, ok, pero entonces la innovación es largo plazo, la creatividad es corto plazo porque está ahorita en el dolor presente. Entonces como que al final dije, bueno, o no sé si lo estoy sintetizando muy fácil y de repente no estoy entendiendo más ¿no? Okay. Básicamente, esas dos cositas. Bueno, esas dos cositas que nos pueden ocupar 6 clases más o menos, ¿no? Pero para hacerlo simple. Okay. Recordemos algo, el manual de Oslo, a mí también me parece aburrido, pero insisto, es como el diseño, como la estructura para entender los conceptos básicos de innovación, ¿correcto? Es leer un manual, es leer una norma. Más bien que para la gente que venimos de recursos humanos o de innovación, leer una norma nos cuesta un montón. Pero para Javier, que viene con todo ese espíritu ingenieril y es experto en proyectos, es la perfecto. norma para él... Súper juicioso es Javier, súper juicioso. No hacen en el grupo con Javier. Javier, te voy a hacer parte de mi equipo. Adelante, bien. Con mucho gusto. Y les cuento que quien tenga en el grupo a Javier es uno de los especialistas más grandes de Latinoamérica en proyectos, ¿eh? No es broma. Yo ya le dije a Javier, ya no se puede hacer, no sé de cuánto, ya Javier, ya usted ya está destinado. Por eso le digo, bueno, vamos a poquito. Con lo que plantea Ivette, nosotros tenemos, hay 2 cuentos, uno que se llama el rey y el soldado y otro que se llama El soldado le responde al rey. Que esos 2 cuentos yo los hice para en realidad dedicados a la provincia del Tucumán, acá en Argentina, cuando dice en la calle 25 de mayo, en la esquina que hay una iglesia, qué sé yo, bueno, eso es porque es la provincia de Tucumán a la cual yo quiero mucho acá en Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre un error y una equivocación? Vamos a aclarar ese tema que me parece fantástico. En la jerga diaria de todos los días, error y equivocación se toman como sinónimos. Cuando Ivette dice me equivoqué o erré, lo toman como sinónimos. Pero desde el punto de vista de innovación, tenemos que trabajar de una forma absolutamente distinta. Y apunto a esto. Un error, a mí me gusta llamarlo como esas fallas que se repiten de manera frecuente en las organizaciones, que son identificadas, que muchas veces se sabe cómo resolver, pero por alguna razón, no importa cuál, estructural, voluntaria o conveniencia, no se resuelven. Es decir, un error es una falla permitida por el sistema que se convierte en costo, siendo todos conscientes de eso. ¿Se entiende hasta aquí? Todos conscientes. Cuando la organización tiene recursos, esos errores como que se validan, ¿no? Como que se da una sanción organizacional al error. Claro, cuando una empresa tiene recursos de todo tipo, incluso financieros, el error tiende naturalmente a no corregirse por una sencilla razón. Como me gusta decirlo a mí, cosa que en Centroamérica choca un poco, la rentabilidad cubre toda la estupidez. Correcto. Cuando tenemos dinero de sobra, todo lo que hacemos mal se cubre. Ahora, analicemos un poco este concepto. El error, Javier, también tiene algunas condiciones positivas para muchas personas dentro de una organización. Punto número 1. Si existen errores permitidos, si existen errores tolerables, entonces significa que alguien los tiene que ejecutar y que alguien los tiene que controlar. Por lo tanto, los errores también fomentan puestos de trabajo. Alguien tiene que llevar el error adelante.
Por ejemplo, Javier, permitime este ejemplo tonto, pero para que se entienda. Controlar un trabajo que no tiene sentido. ¿Es un error? Sí, pero alguien lo está haciendo, ¿correcto? Modificar permanentemente por ejemplo, un Gantt, por ejemplo, para hacerlo en forma simple, cuando sabemos que lo estamos haciendo mal porque estamos incorporando buffers y otras cosas que Javier sabe mejor que yo, y lo colocamos eso como un error natural y lo colocamos como una forma natural de trabajo. Si yo le pregunto a Javier, sin entrar al tema de cadena crítica, que es un tema que podría explicar Javier mejor que yo. Si yo digo, Javier, para hacer este trabajo, ¿cuánto tiempo tardás? Y Javier me dice, 5 días. Digo, pero Javier, para hacer una planilla, para hacer esto, va a tardar 5 días. Sí, me dice Javier. ¿Por qué? Bueno, porque José me entrega las cosas tarde, Walter no hace las cosas bien, las tengo que terminar yo, porque Manuel se fue de vacaciones, que sabía que estaba este proyecto y se fue igual, y así podemos agregar un montón de condiciones más. Entonces, Javier pone todos esos buffers de tiempo, es decir, todos esos tiempos muertos, todos esos retrasos, los incorpora dentro de la tarea. Entonces, che, pongan cámaras así nos vemos, porque si no nos vemos, estoy como todo oculto, ¿no? ¿Qué hace Joaquín? ¿Cómo te va? Entonces, frente a esa realidad, correcto, ¿qué es lo que ocurre? La gente naturalmente toma esos buffers como parte de la actividad de trabajo. Entonces, algo que tendría que durar 5 horas, lo voy a exagerar, termina durando 5 días. Permitime esta exageración, Javier, como para entender el concepto. No, Walter, y pasa mucho en la realidad. Lo que estás explicando pasa mucho en la realidad. No, pero totalmente. Por eso, ¿qué ocurre cuando un error es aceptado? Acá viene la parte más interesante de toda esta historia. Y saludo a los que están ingresando, ¿eh? Hola a todos. ¿Cuál es la parte más interesante de esta historia? La organización tiene dos cosas para hacer frente a la acumulación de errores. Dos cosas. Una es ocultarlos. Ocultarlos. Y la otra es simular que no existen. Nadie habla de esos errores. ¿Se entiende hasta aquí? Por ejemplo, Vero que está dando clases en una universidad allá en Paraguay que hablábamos el otro día. ¿Va bien? Entonces de repente ella sabe, correcto, que hay un error en el diseño del contenido académico, pero no lo puede decir porque si lo dice, los demás profesores se ponen en contra de ella. Entonces, ¿qué hace? Se mete en el aula, da lo que tiene que dar, que le parece que es lo correcto, y termina y corrige los exámenes y se termina la historia. Entonces simula de que eso no existe. ¿Se entiende este concepto? Para plantearlo de una forma simple. Entonces las opciones simulan u ocultan. Y así andan. El tema es que todo error genera puestos de trabajo, aumenta los costos, porque sin ningún lugar a dudas aumenta los costos, y también tiene otra condición que no es menor. La simulación genera separación. Yo de ese tema con Verónica no puedo hablar. Puedo hablar otros temas, ¿eh? Puedo hablar de la vida de Javier, cómo está Medellín, ¿cómo se llama? A José Joaquín, que lo ascendieron en su compañía ahora, que está ocupando un puesto de director. Así que, digamos, como es un tipo muy soberbio, va a venir poco a clase, porque ahora es como director, está en otro nivel. Correcto. O sea, dice, ustedes que están ahí en el llano, yo estoy como director, entonces el tipo está en otro lugar. Por supuesto es una broma porque es un tipazo, José Joaquín. Entonces, el punto es que simulamos, ocultamos y damos trabajo. Es decir, que lo que genera es separación. De ese tema no se habla. Entonces, ese tema no lo hablo con Verónica, no lo hablo con Javier, no lo hablo con Andrea, no lo hablo con Marta, no lo hablo con Joaquín. ¿Se entiende el concepto? Entonces llega un momento que los errores conviven detrás nuestro, nosotros no lo hablamos y lo que tenemos es un conflicto no resuelto. Y genera muchas veces lo que son los grupos paralelos, ¿no? Entonces se habla, digo, con el que comete el error no hablo, pero sí hablo con otros del error que esa persona comete. Entonces
se empieza a enrarecer el clima. Claro. Incluso eso que comenta Verónica es algo totalmente cierto y a nosotros nos pasó recientemente. Incluso nosotros le llamamos equipos clandestinos, que no existen. Pero al final armamos un complot para poder resolver esa situación. Porque si lo hacemos o tratamos de hacerlo por las buenas, chocamos, y que eso es lo que es el procedimiento, y ese es el procedimiento y así se hace. Aunque yo le sugiero todos un saben... nombre. ¿Perdón? Yo le sugiero un nombre para esos equipos, un nombre que yo acuñe para cierto tipo de proyectos. Los equipos zombies, que resucitan en ciertos momentos claves, Claro. pero de resto permanecen como dormidos. Tal cual, Javi. Y acá viene la otra parte interesante de toda esta historia. Cuando estos equipos zombies actúan, hay también una cuestión colateral que tenemos que también analizar. Bueno, yo no me quería meter en tanto detalle, pero vamos con esto. Hay una cuestión colateral que tenemos que analizar. El problema que estamos teniendo es que con esos equipos zombies provocamos la perpetuidad del obsoleto. Atentos con esto. Porque Javier, que es el director general, dice cualquier cosa, dice vayan para allá, vayan para acá, da un montón de cosas que no tienen la menor idea de lo que está diciendo. El equipo zombie actúa, resuelve esa problemática que ni siquiera el director se dio cuenta, ¿se entiende hasta acá? Ni siquiera la percibe. Entonces, como las cosas salen bien, entonces, ¿qué dice el director? Bueno, sigamos en la misma línea. Entonces, ¿cómo nos paramos frente al director a decirle, mirá que todo lo que está diciendo es un conjunto de estupideces que nosotros te la resolvemos con el equipo zombie? No se lo podemos decir. Entonces, lo que hacemos que es callar, y lo que hace él es hacer perdurar lo inútil. Por eso una de mis conferencias preferidas se llama Entre lo obsoleto y lo inútil. Va bien hasta aquí que hablo de este tema. ¿Correcto? Porque mientras yo no le pueda contar nada a él, yo resuelvo, es decir, lo voy a decir en términos más gráficos para que se entienda. El señor va al baño, yo limpio el baño y él nunca se dio cuenta que ensució todo el baño. ¿Entiende el concepto? Entonces, limpiamos cañerías y él no se da cuenta. Entonces, él llega y dice, viste, yo hice todo esto y está todo limpio, es decir, que estoy por buen camino. Pero en realidad está el equipo zombie que es el que limpia, pero nunca se lo dicen. Entonces, ¿se entiende el concepto, chicos? Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Un equipo limpia lo que está todo sucio y el otro tiende a perdurar lo que encuentra como limpio. Entonces, el director de cátedra de Valeria hace un programa que no tiene nada que ver con la realidad, los profesores lo dan de otra manera, el decano cree que está bien lo que está haciendo y Valeria y su equipo de profesores lo cambian todo. Entonces, para el decano, él es un fenómeno, viene Albert Einstein y después viene él, y Valeria con su equipo limpiando todo lo que hizo el decano. En definitiva, esa separación genera también un estado de simulación. Walter, una pregunta. En las organizaciones, bueno, yo he trabajado en varias y no sé si sea lo mismo que tú estás explicando. Es como que siempre hay, y no sé si esto es lo que genera la separación, como que la cultura, como tú dices. O sea, digámosle sí al jefe, digámosle sí al gerente, digámosle sí a los directores, pero nosotros acá hacemos lo que nosotros queramos. Entonces hay como dos culturas, porque yo las veo así, como la cultura de los que piensan que están mucho más arriba, porque como yo he trabajado en calidad, en mejoramiento, en procesos, pues me toca hablar con todos, o sea, me toca hablar con los de arriba y con los de abajo, entonces, pues hasta con la aseadora me toca hablar a veces porque sí, porque ella le van a hacer auditoría, entonces le tengo que convencer a ella de que diga el que sabe, por lo menos, aunque no sepa, porque a veces ni sabe ni leer ni escribir. Pero hay dos culturas siempre en las organizaciones, y yo no sé si eso lo que tú estás diciendo, visto de otra manera, es como esas dos culturas
que juegan a la una al poder y yo tengo la razón y esto se hace así, y la otra a decir, bueno, nosotros aquí siempre hacemos lo que nosotros, esos zombies que arreglan las cosas, entre comillas, no importando los costos, porque ellos no ven los costos ni el impacto, sino que salen las cosas. A mí Bueno. lo que me preocupa en esas situaciones es, muchas veces los cambios vienen empujados por la dirección. La dirección está convencida de que hay que cambiar. Pero hay un grupo de resistentes abajo que dice, yo hago las cosas como quiero, porque este que está arriba no sabe nada, ¿no? Entonces, me parece que es una pérdida de oportunidad, porque realmente tenés todo el apoyo para hacer el cambio, pero es tanta la resistencia al cambio que las viejas prácticas se siguen sosteniendo. Sí, lo que pasa es que ahí puede ir... Ay, perdón, Javi, adelante, disculpe. No, hay un dicho entre nosotros, se obedece, pero no se cumple. Exacto, precisamente a eso iba, porque precisamente, digamos, hay dos líneas. Está, digamos, el director que sí tira una línea, ok, vamos todos con agilismo y siguen habiendo personas que siguen pensando de forma predictiva, pero, por ejemplo, todavía hay directores que creen o quieren seguir haciendo cosas manuales y equipos que más bien no, esto hay que digitalizarlo, esto hay que automatizarlo, ¿verdad? Porque precisamente yo vengo de un equipo zombie y tuve muchas luchas, ¿verdad? Pero era porque queríamos automatizar cosas. Es que habían cosas que usted decía, ¿por qué me hacen perder 3 días de mi vida cuando yo esto lo puedo hacer en 15 minutos? Y entonces nos juntamos varios que pensamos igual. Dijimos, no, a esto hay que hacerlo. Ahora sí, totalmente. Éramos alguien oculto. Incluso muchas veces nos reuníamos fuera de horario laboral, pero lo logramos. Y ahora, lo que pasa es que ahora hay directores que dicen, ah, yo ya tengo esto, esto y esto. Claro, ¿verdad? Sí, porque Bueno, existía otro equipo. hay varios temas para hablar. Hoy vienen complicados, me parece. Hoy vienen, pero me gusta. A ver, punto número uno. Si leyeron La cultura está angustiada, cuento, en ese cuento yo explico que muchas veces la cultura tiene una condición que es la siguiente. Me hace a mí meditar, pensar, reflexionar entre dos variables, la pregunta permitida y la respuesta prudente. Entre la pregunta permitida y la respuesta prudente. ¿Hasta dónde le puedo preguntar a mi director? ¿Y hasta dónde le voy a contar? ¿Se entiende este concepto? ¿Hasta dónde le voy a preguntar y hasta dónde le voy a contestar? Si le hago preguntas demasiado complejas que él no me puede responder, entonces, por lo tanto, lo pongo en una situación incómoda. Si le respondo demasiado que le genera cierto nivel de curiosidad o va a ser lío, entonces reduzco la amplitud de mi respuesta. ¿Se entiende hasta aquí? Eso es un punto fundamental. El otro punto fundamental, en este proceso de pregunta permitida y respuesta prudente, en ese juego permanente, hay un vacío que me une a él. Es todo lo que no le pregunté y todo lo que no le conté. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todo lo que no le pregunté y todo lo que no le conté. Ese juego es un vacío. Ese vacío es lo que ustedes llenan con los equipos zombies. ¿Va bien hasta aquí? Ese vacío es lo que ustedes llenan con los equipos zombies. La pregunta permitida y la respuesta prudente. En el medio, llenan con los vacíos zombies. ¿Por qué ocurre esto en particular? Por varias cuestiones a tener en cuenta. Una de las primeras... ¿cómo estás, Dinora? Siempre te veo con el pelo recogido, ahora te veo con el pelo así, te rejuvenece 20 años así, ¿eh? Muy bien, muy bien. Les digo estos piropos porque la conozco de antes, por eso venimos a estos piropos, ¿eh? No, por la duda, a ver si todavía dicen este profesor se está pasando la línea. No, con Dinora ya la conozco de antes. Entonces, el punto es que en esos vacíos hay que llenarlos. Entonces, ¿qué llena ese vacío?
la acción de los equipos zombies y el desconocimiento del director. Jefe, director, gerente, el nombre que le quieran poner. ¿Va bien hasta aquí? Es decir, la acción y el desconocimiento. Entre la acción y el desconocimiento está el vacío, que el equipo de Javier completa ese vacío con acciones que el director desconoce. Lo único que ve el director, al final de cuentas, es que todo salió bien. Todo salió bien. Pero ese vacío no lo alcanza a ver. ¿Va bien? Segundo punto importante en toda esta historia. Todas las personas que ocupan un puesto gerencial importante o alto tienen dos condiciones que necesariamente que no pueden escaparse esas dos condiciones, en general, ¿no? Algunos escaparán, pero en general no. La primera condición es que los ejecutivos de alto nivel de rango no alcanzan, no pueden percibir, no pueden deducir los detalles, ¿correcto? No los pueden ver los detalles. Para eso está el equipo que está abajo. ¿Se entiende? No pueden ver los detalles, ¿correcto? Si yo estoy hablando con el rector de la universidad que trabaja Vero en Paraguay, el tipo no puede estar al tanto del detalle de cuántos alumnos fueron al aula con Verónica, cuántos aprobaron o cuántos dejaron de aprobar. El tipo está en otro nivel, está hablando con el ministro de Educación, ¿se entiende? Hay una ausencia del detalle. Y esa ausencia del detalle es lo que lo hace débil, por un lado, si no tiene un equipo confiable. Por el otro lado, las personas que tienen altos niveles ejecutivos tienen también otra problemática diferente y que no es un tema menor. Teóricamente, su pensamiento se aleja de ser operativo, es decir, se dedica a la parte estratégica. Por lo tanto, la fluidez, el funcionamiento, etcétera, él no lo puede ver. Lo único que ve son los resultados del rendimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, él lo que puede ver es una planilla donde los costos aumentan o los costos bajan. Él puede ver una planilla donde hay mucha gente o poca gente. Ganamos o perdimos dinero. Es lo que él ve. Ahora, toda la operación detrás de eso está perdido. Entonces, el vacío que se genera en eso, repito, está la acción de las personas que acompañan y el desconocimiento del ejecutivo. Ahí está el vacío. ¿Va bien? Y ese vacío tiene una condición particular. Atentos con esto, ¿eh? No es gratis ese vacío, ¿eh? Atentos con esto. Ese vacío, estoy explicando un tema que nos escapamos un poco, pero creo que vale la pena. Ese vacío genera algo que yo llamo dependencia irónica. ¿Qué es la dependencia irónica? Significa que el que está arriba se da cuenta que necesita al que está abajo. Por lo tanto, la persona de mayor rigor de poder termina subordinándose al que tiene menos poder. La dependencia irónica, ¿cuál es? ¿Por qué le puse ese nombre? Porque el decano, el rector, sabe que depende de Verónica para, por ejemplo, elevar la universidad en un webinar a nivel internacional, que él no lo puede hacer y no tiene otro. Entonces, ese vacío, Verónica lo llena. ¿Se entiende este concepto? ¿Lo va haciendo Vero? Sí, la verdad, digo, yo cuando vos decís eso, yo también, no sé si coincido con tu interpretación. A mí me gusta trabajar con equipos y en los equipos las personas tienen diferentes roles porque tienen diferentes talentos. Entonces, digo, es otra mirada, ¿sí? Entonces, digo, yo entiendo que mi jefe por ahí no ve algunas cosas de las que yo veo porque él ve cosas que yo no veo. ¿Está? Y me parece que justamente el éxito de trabajar juntos es combinar los talentos y combinar las visiones. ¿Está? Y me cuesta mucho verlo desde la carencia.
Lo que pasa es que la diferencia viendo la misma situación es esta. Vos estás viendo la situación como un proceso de confianza colaborativo. Y yo estoy viendo la misma situación desde una perspectiva que me gusta verla a mí, que siempre es el lado oscuro, que es la manipulación. Ok. Exacto. Bueno, ahí me Que cuesta mucho existe, verlo. Sí, Walter, existe, pero me cuesta verlo así, ¿eh? que siempre existe en algún grado. En Siempre algún existe, grado siempre claro, existe la manipulación en algún grado. Hay unos que lo hacen más conscientemente, otros menos conscientemente. Pero cuando se habla de equipos, la teoría nos dice los equipos autogestionados y en la práctica no se da eso. ¿Por qué? Por nuestra cultura, por la estructura de la organización. ¿Qué pasa eso? El de arriba confía en el de abajo y quiere tener gente muy buena abajo para que le hagan la tarea y él se ocupa de los asuntos de Estado. tal cual. Por eso el punto, que digamos, la visión de Verónica es una visión que, si la quieren llamar de otra manera, que esto ya lo hablaba un autor hace muchos años atrás, que se llama Chester Barnard, si querés puedes buscar, Vero, que a vos te gusta investigar, se llama Las funciones del ejecutivo. Correcto, que un día de esto, si quieren, les doy una clase chiquita, un resumen del libro, Las funciones del ejecutivo de Chester Barnard. Creo que es un libro de 1909, 1910, anda por ahí, 1920, anda por ahí, principio del siglo XX. No lo recuerdo ahora con exactitud la fecha, pero el punto fundamental es que él habla de un concepto que es el que está hablando Vero, y no vamos a entrar hoy en detalles, pero lo que habla es del concepto de influencia. Entonces, ¿qué tiene, Vero, el concepto de influencia? Atentos con esto. Te va a asombrar este autor que tiene más de 100 años, ¿de acuerdo? Hace 100 años decía este autor, entre otras cuestiones, decía esto: la influencia es un proceso de comunicación bidireccional. Ojo con lo que digo ahora, ¿eh? Fíjense, estamos hablando de 100 años, chicos, ¿eh? Bidireccional, que no reconoce jerarquías. No reconoce jerarquías. Si estamos trabajando colaborativamente, vos no sos decano, rector, ni yo soy profesora, trabajamos colaborativamente. Walter, eso que estás planteando no me gusta por tal y tal motivo. ¿Sabes qué, Vero? Tenés razón, cambiémoslo. No hay jerarquías, es colaboración mutua, es decir, genera la influencia un nivel de humildad. ¿Va bien hasta aquí? En cambio, la manipulación es la forma de ejercer dominio sobre el otro, sobre un espacio que el otro me necesita. Entre otras formas de manipulación, porque hay muchas. ¿Va bien hasta aquí? Hay muchas formas de manipulación y eso lo explico en el profesorado de innovación, de negociación. ¿Va bien hasta acá? ¿Lo van siguiendo? Entonces, para la cabeza de Vero, dice Vero, yo no puedo verme a mí misma manipulando a mi jefe, porque yo no trabajo de esa manera. Y tiene razón, pero también uno no puede plantearse y decir, todo el mundo es colaborativo, todo el mundo es confiable y todo el mundo influencia. Hay gente que no, y busca lo otro. Es como decir, como yo no consumo drogas, entonces la droga no existe en el mundo. No, no, pará. Que yo no consuma, que vos tampoco consumas, que ninguno consuma, no implica que eso no exista. Como yo voy a la iglesia los domingos y creo en Dios, entonces todo el mundo cree en Dios. No, pará. Hay gente que cree en Satán, hay gente que cree en el Pato Donald y hay gente que no cree en nadie. ¿Va bien hasta aquí? Es decir, hay que reconocer todo el abanico. Ahora, que yo me sienta más cómodo trabajando en la influencia, en el equipo, en la confianza, y no soportaría trabajar en otro ambiente, ese es otro cantar. ¿Se entiende, Vero, no? Vero me dice, en confianza, en colaboración, me encanta trabajar. Si yo tengo que ir a una empresa para ganar 10 pesos más, 10 dólares más, pero estar manipulando, pensando, molestando, jodiendo a otro, prefiero no ganar esos 10 dólares más y me quedo donde estoy. ¿Por qué? Porque lo voy a terminar gastando en remedios. Correcto, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, a verlo, ¿cómo se llama? A Javier en Medellín para que me ponga una mano y me bendiga. Entonces voy a terminar gastando más dinero en eso
que en hacer las cosas bien. Entonces, prefiero no hacerlo. Correcto. En innovación hay una cuestión que tienen que tener en cuenta. No en innovación, perdón. En la relación humana. En la relación humana tenemos de todo. Bueno, malo, regular, fantástico, divino y totalmente coercitivo. Todo está en la relación humana. No podemos vincular. Y aparte, tienen que pensar algo, chicos. Una organización no es lo que dicen los libros, que una organización es una estructura que tiene jerarquías y un montón de condiciones más. Eso no es una organización. La organización es el resultado de las relaciones de un conjunto de gente. Entonces, frente a un liderazgo determinado, una empresa puede rendir muy bien. Cambia el líder, va otro y la empresa es un desastre. ¿Por qué? Porque modificó la forma en que la gente se relaciona humanamente. ¿Se entiende hasta aquí? Te habrá pasado, Vero, más de una oportunidad que dijiste, con ese profesor quiero trabajar, con ese también y con ese también. Pero con Walter, ni loco. Con Sí, ese no. creo que a todos nos ha pasado alguna vez donde hemos tomado la decisión de dejar de hacer algo porque no nos sentimos cómodos. Pero totalmente, totalmente. Yo estoy trabajando en estos momentos con un equipo, una empresa, que una de las chicas que trabaja en el equipo, hoy le dije, le digo, mira, te digo, sinceramente te voy a decir algo que te va a molestar, pero es que es una realidad. Haces un culto a la ignorancia. Es, haces un culto a la ignorancia, haces un culto a la necedad. No se Vea, puede trabajar con vos. Walter, vea, yo aporto algo ahí. En los proyectos, una de las tareas difíciles es cuando el proyecto está terminando, bien o mal, porque casi todos terminan por fuera. Entonces, ¿qué hace uno con la gente? Y nosotros recalcamos que es deber del gerente de proyecto velar porque su gente quede bien ubicada. Eso es como los equipos de fútbol. Al goleador se acabó el campeonato y ya lo tienen 3 equipos. Pero ¿qué pasa con la igualdad de abajo? La gente del montón, los que verdaderamente la tarea. Nadie sabe dónde va a quedar. Y comienzan esas personas a hacerse una reflexión. Uy, si me mandan para el equipo de Verónica, yo que con esa señora tuve un problema hace 2 años. Y es gente que tiene familia, es gente, esa es la tragedia del proyecto. Como es un emprendimiento temporal, al final de esos proyectos, la gente se estresa, se tensiona. La mayoría de la gente que somos los del montón, los de la igualdad de abajo, ¿dónde voy a quedar? Es deber del gerente velar porque queden más o menos bien ubicados. Es cierto, Claro que es hay gente cierto. que no la quiere nadie ni regalar, ¿no? Pero eso hay que lucharlo. Y vos, Javier, utilizaste una palabra que es perfecta para esto, que es la palabra tragedia. Tragedia del griego significa un destino que no es controlable. ¿Se Sí, entiende? Por eso cuando alguien dice, esto es una tragedia, porque es un destino que no puedo controlar. Entonces, la palabra que utilizó Javier es tremenda, porque es así. Bueno, ¿y qué pasa si voy con Verónica? ¿Qué pasa si voy con Manuel? ¿Qué pasa si justo caigo con Dinora, que la conozco hace 10 años y que nos queremos un montón? ¡Wow! Un milagro. Pero si caigo con Vero, si caigo con Andrea, que me odian, ¿qué hago? Yo durante algún tiempo participé en proyectos a donde las personas que estaban en el proyecto estaban part-time. Entonces, desde esa manera, digo, tratábamos de que la persona nunca se desarraigara del todo del área, pero tampoco nos resultó, porque el área va marchando al ritmo propio del área, la persona empieza a desconectarse y empieza a tomar otros temas y finalmente cuando termina el proyecto teníamos todos la misma sensación que dice Javier. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿No? Tal cual, tal cual. Recuerden que la finalización de un proyecto, bueno, hoy viene complicado el tema, pero ¿puedo profundizar un poquito más? ¿Me permiten claro. el tema? Sí, por favor. Sí, Adelante, claro. adelante. Sí, si están todos de acuerdo. Ok, ¿qué es una relación? Veamos un momento ese tema. Supongamos que Dinora, que lo que voy a decir ahora es un invento absoluto porque no tengo conocimiento de lo que voy a decir hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Por las dudas,
Supongamos que Dinora ama a su esposo, ¿no? Ni sé si está casada, con eso les digo, ¿eh? Pero vamos a suponer que ama. Va bien hasta aquí. Y de repente el esposo dice, mira, me voy con Andrea. ¿Por qué? Porque, no sé, me voy con Andrea porque usa un pañuelo acá me voy con Andrea. Chao. Listo. Entonces Dinora dice, pero tantos años juntos, que yo te amo, y bueno, está bien, pero yo te dejé de amar y me voy con Andrea. Chao, se termina la historia. Toda relación vinculada por el afecto tiene la contrapartida del dolor. Repito esto, toda relación vinculada por el afecto, por el amor, el sentimiento, la contrapartida es el dolor. Por lo tanto, si yo estoy con un equipo de trabajo dentro de una empresa que me llevo bien, estoy contento, estoy fenómeno, todo más, y me dicen, tu realidad terminó, te tenés que ir de acá. El sentimiento que aparece de ese amor, de esa confianza, esa sensación de bienestar, se convierte en dolor insoportable, más vinculado a la incertidumbre y más vinculado a la tragedia en el cual no sé dónde voy a parar. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, el punto fundamental en los proyectos es comprender que detrás de toda relación de confianza dentro de un proyecto, en algún momento se va a convertir en dolor. No sé cuándo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5. En algún momento se va a convertir en dolor. ¿Va bien hasta aquí? Profe, Sí. finalización de proyectos o reorganización. Bueno, reorganización, finalización de proyectos, modificación del proyecto, 1000 cosas. ¿Va bien? Pero en algún momento se va a cortar. En algún momento va a terminar. ¿Va bien hasta aquí? ¿Se entiende, chicos, el concepto? Se va a terminar. Entonces, las organizaciones no manejan bien ni uno ni el otro. Es decir, no manejan bien ni las relaciones de la gente, ni manejan bien los valores de la gente. ¿Se entiende el concepto? Entonces, frente a esta realidad, la recomposición de una nueva relación ocupa un tiempo que generalmente es más extenso que el propio proyecto. Yo tengo un proyecto de 3, 4, 5, 6 meses, correcto, me puedo llevar bien con la gente, ¿se entiende hasta acá? Cuando me empecé a acostumbrar, que los empecé a querer un poquito, me dicen, listo, otro proyecto, organizamos o te tengo en otro lugar más. Es decir, que la gente naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Para buscar la manera de no sufrir ese dolor, no se apega al proyecto ni se apega a las personas, porque sabe que eso va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hago? No me apego ni al proyecto, ni a la... Voy, hago mi tarea, cumplo. ¿Qué necesitas que haga, Vero? Tal cosa, yo te lo hago. Tal cosa, te lo hago. Tomemos un café, compartamos. Está todo bien. Pero no voy a tomar relación sentimental. Sentimental me refiero a amistad, a eso me refiero, ¿no? Sentimental contigo, porque sé que esto en algún momento se cae. Y se vuelve muy difícil, Walter, mantener el espíritu de equipo. Ese es el punto. Ese es el punto, porque el espíritu de equipo se mantiene solo en la vinculación en la cual vos das algo que el otro se pone contento, ¿correcto? Estás agregando valor. En cambio, de la otra forma, siempre estamos vinculándonos a una cercanía, pero que no es próxima. Estamos trabajando, está todo bien, genial, pero siempre estoy esperando la separación. Por eso, si ustedes se fijan, los equipos que tienen muchos años trabajando en conjunto no quieren ni que se incorpore gente nueva, no sé si han notado eso, ni que se incorpore gente nueva, ni que separen gente que tienen. Entonces Dinora dice, yo hace 10 años que trabajo con estos 5, 10 auditores de Baker Tilly en El Salvador. Y somos un equipo bárbaro. Yo levanto la mano y ya sabe mi compañero de la otra esquina que quiero un café con 2 medialunas y cortado con un poquito de leche. Ni siquiera tengo que hablar. Hago este gesto y ya sé que él se va a levantar. Por dar un ejemplo tonto para que se entienda. Aparezco yo en el medio y digo, hola,
hace así, Dinora, digo, llame una ambulancia que se nos muere. Correcto, entonces otra vez a replantear todo, a explicar todo, el sentimiento, las emociones, bueno, todo ese tipo de cuestiones, las empresas no lo trabajan como deberían trabajarlo. ¿Se entiende hasta aquí? No le prestan la atención que deberían prestar la atención a ese tipo de cuestiones. Entonces, la gente y esto los chicos, los jóvenes, intuitivamente lo tienen recontra claro. Por eso está una empresa 3 meses, 4 meses, se van a otra, se van a otra, a otra, porque no quieren tener un apego emocional con una organización. Entonces, ¿en qué convierten? Atentos con esto, ¿eh? Ustedes profundizaron, se joden ahora. Aquí, ahora se joden. Más bien, ustedes ahora se joden. Entonces, ¿en qué tengo que hacer para poder separarme? Tengo que convertir al otro en un objeto carente de sentimiento. Entonces, Vero es mi jefa, punto. Es lo que es mi jefa. Yo le respondo, ella me da un proyecto, hago las tareas, las entrego y punto. Es un objeto absolutamente mercantilista, porque si yo le entrego las cosas como corresponde, entonces ella me da un premio o un beneficio a fin de mes o a fin de año cuando el proyecto esté. La relación se vuelve utilitaria. Te doy porque me pedís y vos me das porque yo lo necesito y te estoy respondiendo. Punto. Sos objeto que me acerco solo en términos utilitarios. Entonces, cuando termino contigo, me voy a trabajar con Javier, que hago exactamente lo mismo. De ahí me voy a trabajar con Ivette, exactamente lo mismo, y de ahí con Dinora, exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto hasta aquí? Sí, Sí, claro. señor. Walter, Al vincular, Walter, perdón, pero al final todas las relaciones se convierten en utilitarias porque tanto nosotros como los patronos que necesitamos del empleador como el empleado de nosotros, ellos nos utilizan y nosotros también de una u otra forma los utilizamos, aunque la relación muchas veces se vuelva fría porque se oye feo. sí, el tema de Dinora, ¿sabes cuál es? Que el producto puede ser utilitario. Nosotros podemos tener una excelente relación y conseguir un producto bien mercantilista para la organización. Baker Tilly, ¿de qué vive? De venderle productos a compañías, de que es en este caso auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Pero puede ser que nosotros tengamos una relación muy buena, de amistad, de confianza y otras condiciones más. Correcto. Y como producto de nuestra relación, hay un producto que es utilitario para un cliente. Punto. Ahí terminó. ¿Va bien? El punto es cuando la relación entre nosotros se vuelve utilitaria. Es decir, vos sos un cliente que yo entrego un producto vacío de relación. Solamente una relación mercantil. Vos sos mi jefa, te doy lo que me pedís y se terminó. Si te sacan a vos y lo traen a Joaquín o la traen a Ana, es exactamente lo mismo para mí, ¿eh? Me da lo mismo, me da lo mismo. En cambio, cuando vos tenés relación, decís, no, se va Dinora, no, pero yo la quiero, es una buena persona, me llevo bien, tengo confianza, otra vez empezar a buscar relación con otro nuevo. ¿Se entiende, Dinora? A Sí. eso me refiero. A eso me refiero. Correcto. Entonces, para bajar las emociones, convierto al otro en una mercadería. Ya está. Vos me pedís, sos mi jefa, yo te entrego. Chao. No me pidas tomar un café juntos, compartir algo, no me pidas nada. Vos me pedís, yo te doy. Chao. Esto no significa cara de perro, con sonrisa, con todo bien. Pero, ¿se entiende? No es que cara de perro. No, no, todo bien, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Pero te entrego, me entregas. Se terminó la historia. Chao. Te cambian, traen a Ivette, es lo mismo. Traen a Ana, es lo mismo. Le traen a Manuel, es lo mismo. ¿Se entiende el concepto? Es lo mismo. En cambio, cuando vos tenés una relación con el otro, la contrapartida es el dolor. Es el dolor. Por eso fíjate que los jóvenes de ahora
evitan el dolor porque no lo pueden soportar. En cambio, los que tenemos un par de años encima, que hemos pasado los 25, un poquito, que hemos pasado los 25, que estamos cerca de los 30, que estamos por ahí, nosotros nos han enseñado que el dolor es la mejor forma de relación, porque ahí está la prueba fundamental de eso, que es lo que tolerás. Profe, una consulta. Es que precisamente todo eso que estás contando es, vea, todo lo que he estado viendo ayer y hoy incluso. Hoy, antes de entrar acá a sesión, estaba hablando con un compañero, ¿verdad? Y él tiene esa relación totalmente utilitaria, ¿verdad? Y lo que sucede es que usted le pide A y te devuelve A, sabiendo que puede dar B y Z, pero te pide A y te da A, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, ayer fue como despedida del equipo y de todo, ¿verdad? Que nos dividieron, nos separaron a todos y claro, muchos estaban casi llorando, ¿verdad? Porque se volvió una relación muy sentimental de hace muchos, muchos años, ¿verdad? Y precisamente este mes nos separaron a todos, ¿verdad? Entonces, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi relación con mi antigua jefatura, o sea, si yo podía ayudarle todavía más, daba más. Y igual él con uno, ¿verdad? Me decía, Joaquín, vea, hagamos esto, pero vea, yo te ayudo con esto y yo sé que con esto vamos a lograr esto, esto y esto. Entonces, o sea, se daba valor, Yo pero no en esas sé, relaciones utilitarias es terrible. de Perdón. acuerdo, me escuchan lo que dice José Sí. Joaquín, que algo de eso se maneja en ciertas instituciones. Hablamos de la iglesia y el ejército. Usted no deja a nadie en un puesto mucho tiempo para que, me decían, yo no lo puedo afirmar, no se apeguen los que son, digamos, la tropa con los jefes y los jefes vayan conociendo, para que no se creen esos sentimientos que afectan a la hora de la verdad, en ciertos momentos, el trabajo de un equipo. Eso no sé si tendrá fundamento, pero me han contado que eso ocurre, por eso lo rotan. Entonces, en la iglesia van rotando de puesto en puesto, iglesia en iglesia. Los militares van rotando de compañía en compañía, de batallón en batallón, y así van formando. No sé si eso será conveniente o inconveniente, pero me han dicho que pasa eso. Bueno, es todo un tema para hablar ese, Javi, que lo que si querés lo podemos conversar en algún otro momento. Ivette, ibas a comentar algo, perdóname. Disculpa que, bueno, hemos estado en esta discusión interesante, pero volviendo a una de mis preguntas original, y porque hablaste del dolor. Entonces, la equivocación difiere desde el error, porque cuando hay equivocación, a mí me llama un poco este concepto de siempre existe el dolor, pero depende si decides sufrirlo o no, ¿no? Es como un poco eso. Entonces, la equivocación, lo que yo entendí en la lectura era como cuando verdaderamente hay ese aprendizaje, que no es todo esto que hablamos de las fallas que están en el sistema, que las reconocemos, que son recurrentes, en fin, sino que es como algo genuino de decir, ok, aquí hay un aprendizaje y no quiero volver a pasar por eso. Tal cual, la equivocación a diferencia del error, la equivocación significa ese desvío entre lo que vos pensaste y la realidad que estás enfrentando, que se produce por única vez. La equivocación siempre es original, el error siempre es copia, es el mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, es copia. Es como decía Nietzsche, el eterno retorno, digamos, ¿no? Nietzsche decía, entre uno de sus pensamientos planteaba decir, si tuviese que volver a vivir la vida de vuelta, ¿cómo vivirías esta vida sabiendo que la vas a vivir siempre exactamente? Te morís y volvés a nacer a vivir la misma vida, ¿correcto? Entonces, eso es un poco el eterno retorno, para decirlo en términos muy groseros y muy simples. La equivocación es ese momento en el cual te enfrentás tu pensamiento a una realidad, correcto, que tuviste visualizándola y que siempre va a haber diferencias. Ese proceso original, único que se produce en ese momento es una equivocación. En otras palabras, la equivocación es ese espacio
de reconocimiento de tu propia ignorancia. Esa es una equivocación, ese espacio de reconocimiento de tu propia ignorancia. Si yo pensé esto y salió otra cosa distinta. Ojo que no significa que tiene que ser negativo, ¿eh? A ver, pensemos esto. De repente, como dice Ivette, me fui a vivir a Miami, listo. Entonces me voy a vivir a Miami y dije, bueno, no voy a conseguir trabajo por los próximos 4 años. Y de repente Ivette en 3 meses consiguió consultorías, trabajo, va de un lado para el otro. Y yo dice, todo lo que pensé, me equivoqué. Gracias a Dios, para bien, digamos, ¿no? Me equivoqué, me está yendo fantástico, pensé que me iba a ir mal. ¿Se entiende el concepto? ¿Va bien? También es una equivocación eso. El único problema con esa equivocación, ¿cuál es? Y acá viene otro punto interesante, y lo voy a mezclar con el tema del dolor. Si yo me equivoco y me salen las cosas totalmente bien, que contrario a lo que yo pensé, ¿se entiende el concepto, Ana? Correcto, yo dije, bueno, no voy a conseguir nada y de repente me fue fantástico. La alegría del éxito tapa el aprendizaje. Nadie se pone a analizar el aprendizaje. No fue fantástico. Qué bueno, saqué este producto y yo pensé que iba a vender 10 y vendí 1,5 millones de este producto. Entonces nadie se pone a analizar por qué vendimos 1,5 millones. Sino que disfrutamos de eso. Ahora, vamos a la otra contrapartida. Pensamos que vamos a vender 1 millón y vendimos 1. Entonces, frente a esa situación que genera dolor, correcto, ¿qué es lo que hacemos? Tampoco nos ponemos a pensar cómo resolverlo porque ese dolor me afectó tanto que me paralizó. Es decir, tampoco hay reflexión. No hay reflexión. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Disfrutan los éxitos y ocultan los fracasos. Y en el medio está la simulación. Y seguimos con eso años. Disfrutamos el éxito. Perdón, eso lo veo clarísimo, tal cual en la práctica, no sé, se me pueden venir algunos ejemplos, pero entonces allí no hay equivocación, o no sé, porque no hay el aprendizaje, ¿no? En estas dos vías que acabas de decir. No, hay equivocación, lo que no hay es el estado posterior, que es el aprendizaje. Ok. Por eso fíjate que cuando yo les planteo el ejercicio a ustedes de las 3 preguntas, la primera pregunta dice ¿qué queremos, qué resultados queremos alcanzar? Cuando vos te lo pones como un proceso voluntario, el límite es mucho más amplio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Beth? Voluntariamente. Yo le pongo no hay límite, pero es mentira. El límite es más amplio porque uno voluntariamente quiere hacer algo. Pero las otras 2 preguntas, a ver si lo tengo por acá, porque capaz que así lo ven, por si no van a pensar que les estoy mintiendo. A ver, por aquí. Esperen, por acá, donde lo tengo. Vamos a compartir pantalla, así lo ven. ¿Dónde está compartir pantalla? Ah, ya estoy compartiendo, qué tonto. Muy bien. A ver si lo tengo por acá. Y acá está, miren, justo. Si te fijas, Ivette, dice, resultados no tiene límite. ¿Lo ves acá, Ivette? Sí. No tiene límites. No tiene límites, lo que quiero colocar no es que no tenga límites. La voluntad hace que los límites permanentemente se expandan. Pero fíjate aquí, y fíjate aquí. Dice, tiene límites. ¿Qué acciones tienen límites? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 cosas. Una, que tenemos un imperativo. Debo aprender, y acá el otro imperativo, debemos integrar. ¿Va bien hasta aquí? Sí. Entonces, cuando decimos debemos integrar, lo que estamos diciendo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en ese aprendizaje que vamos a pasar a la organización? Claro. ¿Qué cosas vamos a aprender?
qué cosas no vamos a aprender. Y todas las soluciones pasan por ahí, ¿eh? Todas pasan por ahí. A recordar que todo proceso de aprendizaje también tiene una contrapartida que no es menor. Todo proceso de aprendizaje, si lo tomas en serio, genera un cambio. Así es. Claro. Entonces, hasta acá aprendo, hasta acá no. Si sigo aprendiendo demasiado, voy a cambiar mucho. Entonces no quiero. Entonces ahí limitas. Okay. Estas son las cosas que, insisto, no les cuentan a ustedes desde el management. No se las cuentan. Le dicen, todo está fantástico, todo corre, todo fluye, todo el mundo quiere aprender, todo eso es una estupidez. No es real. No es real. Todo el mundo quiere aprender, todo el mundo se quiere superar. No, no es real. Es un cuento de magia. No es real. O díganme en qué empresa ustedes trabajaron donde todo el mundo quería aprender, donde todo el mundo quería superarse, donde todo el mundo quería ser mejor y perfeccionarse permanentemente. Menciónenme una empresa que se dé esa circunstancia. Pero Walter, Entonces, ahí no hay algo que es la naturaleza humana. totalmente, Javier. ¿Y cuál es la naturaleza humana en general? Y bueno, hoy venís tipo griego, Javier, ¿eh? Claro, ¿Qué? porque la naturaleza, que significa esencia, la esencia significa perdurar, no cambiar, establecerse, no modificar. De hecho, en más, Javier me comentaba el otro día, viendo La Bella y la Bestia. ¿Se acuerdan bien la película de Beauty and the Beast? ¿Ah? La Bella y la Bestia. Bueno, la, 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 la naturaleza del perdurar, en los griegos tenía una diosa. Esto le dije La Bella y la Bestia para que lo recuerden. ¿Cómo se llamaba esa diosa? Se llamaba la diosa Hestia, no Bestia, con H. Hestia, sí, no se lo olvidan nunca. Hestia era la diosa de los hogares, es decir, donde moro, donde no me modifico, donde me establezco y donde no quiero ningún cambio. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Es morar, es establecerse, es no cambiar, es no modificar. Por eso los seres humanos somos en general poco permeables. Poco permeables. ¿Y qué es lo que amplía o reduce esa permeabilidad? Y con esto corto, correcto, son las creencias. Por eso un amigo mío que se llamaba Demócrito, que ustedes recordarán, Demócrito, ¿quién fue? Filósofo griego. Sí, va, está bien. Bueno, a ver, tienes razón, Javier. Mi pregunta, ¿qué descubrió Demócrito? Es verdad, Javier. Buscan en Google, no vale. Demócrito fue, claro, están todos buscando en Google, no vale. Demócrito fue el que descubrió lo que se llamaba el átomos, la partícula no divisible. Cortando un queso, un pan, nadie sabe la historia. Cortar la partícula no divisible. Por supuesto, si usted me dice, no, pero el átomo hoy se divide, sí, por supuesto, estamos hablando hace 3.000 años atrás, ¿correcto? Hasta acá. Cortando un pan o un queso, el tipo llegó a cortándolo a un pedacito tan chiquitito que dijo, si un queso o un pan, no, depende de quién lo escriba, llega a una partícula tan chiquitita que no se puede partir, entonces el universo, decía Demócrito, también partió una partícula tan chiquitita que no se puede ver. Entonces a esa partícula la llamó átomo. ¿Va bien hasta aquí? Esto hace 3.000 años, no sé si queda claro. No, hay 3.000 años. El punto fundamental de esta historia que decía esto, Demócrito: átomos y espacio vacío. Todo lo demás es discutible. Lo que estaba diciendo Demócrito es, soy un tipo permeable. De estos dos temas, átomos y espacio vacío, de eso no, eso ahí me cierro. De eso no lo discuto, eso es así. El resto discutamos. Si Beth vive en Miami o vive en Madrid, vamos a discutirlo. Si Vero vive en Paraguay o trabaja en la universidad, discutámoslo. ¿Se entiende el concepto? Si el mundo es redondo, cuadrado, tiene 4 ambientes. Si Dionora va a dejar a su esposo y va a venir a vivir a Argentina conmigo, lo podemos discutir. Pero átomos y espacio vacío,
Eso no se discute. ¿Cuál es el problema de la gente? Cuanto más creencias tenemos, menos permeabilidad tenemos. ¿Se entiende hasta aquí? Y la mayoría de los seres humanos les encanta acumular creencias, les encanta acumular memoria, les encanta acumular todo aquello que los aleje del riesgo. Por eso nos volvemos tan poco permeables. Y frente a una institución, cualquiera sea, donde tengo normas, políticas, procesos, procedimientos y todo lo que no me haga ser permeable, me dicen, bueno, Vero, tenés que innovar mañana. ¿Y por qué digo Vero? Porque aunque parezca increíble, las universidades, no hablo de los UIL porque estamos ahí en contacto, pero vamos a ver, pero las universidades en general, donde hay todos tipos teóricamente intelectuales, son las menos permeables, donde debería ser al revés. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué significa una universidad? Un conjunto de personas que se declaran ignorantes y quieren aprender. Sin embargo, en las universidades encontramos todo lo contrario. ¿No será que en las universidades la gente llega a su zona de confort? Claro, Y- ese es el punto. La Y zona de sacarlo de la zona de seguridad confort. más que la de confort, me parece, ¿eh? Digo, me parece que es a medida que van acumulando conocimientos, se sienten más seguros. También. Por eso, Vero, por eso digo que buscamos acumular creencias y memorias para sentirnos más seguros, incluso en la equivocación. Por eso, y termino con lo que decía Nietzsche, que era fantástico, dice, ¿cuánto dolor tenemos que soportar cuando nos damos cuenta que las creencias que creíamos verdaderas que son falsas, son no reales? Por eso hay un autor, Nietzsche tiene una frase que decía, ¿cuánta verdad estás dispuesto a soportar? Y un autor inglés, que en este momento no me acuerdo el nombre, dice, dime cuánto dolor estás dispuesto a soportar y te diré quién eres. Parafraseando a Nietzsche. Por eso fíjense, con esta pregunta que ustedes me hicieron de error y equivocación, fíjense por qué las organizaciones aman los errores y restringen las equivocaciones. Todo lo contrario a lo que la literatura del management nos enseña. En otras palabras, la literatura del management en el 99% son libros de cuentos, son libros de autoayuda. No es más que eso. No es más que eso. Por eso están los métodos que te ayudan. ¿Los métodos qué son? Es como una aspirina, como una pastilla que cuando tenés dudas, tomate esto y las cosas te salen bien. Va bien hasta acá. No estoy en contra de los métodos. Lo que sí digo es, ojo, interpretémoslo tal cual es. ¿Va bien hasta aquí? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, señor. ¿Sí? Qué tema que sacaste, Ivete, ¿eh? Qué tema que sacaste, ¿eh? Pero se entendió, ¿no? Hasta aquí. De acuerdo, sí. ¿Por qué cuesta tanto esto? Bien, Mira, vamos Walter, a... a mí, perdón, lo que me impactó un poco también fue eso, nunca lo había escuchado, eso de la dependencia irónica en los líderes, pero realmente es cierto. Sí, la dependencia irónica es terrible. Yo hago una aproximación a la dependencia irónica en uno de mis libros. Eh, pero tengo un curso también de eso, de dependencia irónica. Pero no me acuerdo en qué libro hablo de ese tema. Y muestro algunas particularidades de la dependencia irónica. No te das una idea, Dinora, cómo la dependencia irónica tiene sentido. Correcto, es tremenda. Es tremenda la dependencia irónica. Correcto, es aterradora y se utiliza mucho, ¿sí? Si quieren un día de esto nos quedamos un ratito más y les paso un par de slides para contarles qué es esto de la dependencia. Dinora, haceme acordar, porque yo digo esto y lo termino de decir y me olvidé. Conociéndome, correcto, me olvidé.
Correcto. Entonces, porque soy así, digo algo y me olvido después. Entonces, haceme acordar y ahí lo tengo. ¿Va bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos rápido a lo que les quiero contar eh, hoy. Pero bueno, nada, vamos. Hoy me encantó esto que estuvimos charlando. Eh, Acá está lo que les puse, no tiene límites, etcétera, que ya lo charlamos recién. Y acá fíjense, esto no lo vimos, ¿no, chicos? Bien. Sí. ¿Lo vimos o no? Yo creo que no lo tengo anotado. No, no lo vimos, lo que está dentro del... Lo que está dentro está, ya lo habíamos empezado a hablar. Ah, ok. Bien. Entonces, sigo. No hay problema. Acá tiene la relación entre creatividad, ideas e innovación. Y acá el punto fundamental que Perdón, es... ¿Cómo? perdón, Walter. Una consulta respecto a la diapositiva anterior. Por lo menos de lo que yo tengo, vimos un poco lo que está alrededor, pero puede que esté equivocado, ¿verdad? Pero y vimos algunos de los que están al lado izquierdo, digamos, de lo que está en el centro, principalmente lo que está al lado izquierdo, pero nunca concretamos en la parte de idea e innovación. O fue que yo Este, seguro no lo apunté. Yo tengo No, No sé. no, notas, mis últimas notas de la última clase son, hablamos de los sistemas de medición. sí. ¿Qué es lo que está en As- la parte de afuera, verdad? Que es en la parte de miedo, riesgo y confianza, por lo menos sí, del último que yo tengo apuntado. Yo tenía apuntado eso, hasta yo ahí. también, yo también. Listo. Entonces, hablamos rápidamente de esto, que está acá. El punto fundamental es que cuando explicamos el concepto de idea, yo siempre les digo que una idea, en primer lugar, nace de la inspiración. Es decir, si no hay inspiración, todo se corta ahí, ¿correcto? Porque la inspiración, más allá de que sea, como dicen los griegos, las musas inspiradoras, que son ocho, nueve musas inspiradoras, el punto es que la inspiración es justamente esa, esa, esa sensación, esa vocecita que me habla y que me dice que hay algo que me impulsa a hacer algo distinto. Entonces, en esa relación, acá tengo una cuestión que es el ruido creativo. Y el ruido creativo es, como les dije a ustedes, es esa imagen que yo tengo en mi cabeza que no tengo un lenguaje nuevo para poder describirla. ¿Se entiende el concepto? Chicos, ¿lo van siguiendo? Si tengo una imagen en mi cabeza nueva y un lenguaje viejo, entonces no puedo transcribir la imagen. Frente a esa realidad, colaborativamente, ahí después se los pongo más adelante esto, colaborativamente comienzo a compartir esa imagen y entre todos buscamos un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque hay una cuestión histórica que se analiza en filosofía, que el lenguaje es un límite. Esto lo plantea muy bien un autor que se llama Wittgenstein, que es un autor alemán que explicaba este tema y termina su libro Tractatus diciendo esto: el límite del lenguaje es el límite de tu mundo. Cuando yo el lenguaje lo modifico, lo cambio, lo amplío, puedo describir las cosas de una forma diferente, el límite de mi mundo se amplía, se va ampliando. Se amplía. ¿Nunca les pasó eso que ustedes dicen, ay, Ana, eso es lo que yo quería decir, pero no me salía la pregunta? ¿Nunca les pasó esto? Claro. Sí, no sabía cómo explicártelo. Y acá te lo estoy. Bueno, eso es justamente cuando ampliamos el límite del lenguaje. Lo que detiene el pensamiento humano, entre otras cosas, lo que detiene el pensamiento humano es el lenguaje. Por eso, si ustedes se fijan, uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día, correcto, es que cada vez más los chicos tienen menos lenguaje. Es decir, que con 2000 palabras
se pueden comunicar durante toda la vida, ¿correcto? Con 2.000 palabras ya está. Y a nosotros nos hacían tener 50.000, ¿correcto? Para poder ampliar. Los chicos con 2.000 palabras, ya está, listo, con eso me sobra. Y si puedo con 500, mejor. ¿Va bien? Por eso, fíjense, es tanta la carencia lingüística que tenemos que todo lo que nosotros vemos en las redes sociales de íconos y otras cuestiones más suplantan la carencia lingüística. Entonces, Marta Hernández dice tal cosa y yo le pongo un dedo para arriba en Instagram, qué sé yo, en Facebook, donde sea. ¿Va bien hasta acá? Y con eso le estoy diciendo, Marta, genial, divino, me encantó tu pensamiento. 50 palabras, dedo para arriba. Sí, ¿Se entiende el concepto? sí. Dedo para arriba. Entonces, genial, divina, te quiero un montón, sos un genio. Lo único que hago es poner un dedo para arriba, no pongo otra cosa. Es decir, que el gran problema que estamos teniendo es que acá viene el otro punto importante en toda esta historia. Y no voy a profundizar, pero sí les voy a contar algo. El problema es que el lenguaje se está perdiendo de algo que es fundamental, la capacidad de escucha en el otro. ¿Cuándo arranca un buen lenguaje? Pónganselo a pensar por un segundo. ¿Cuándo arranca un buen diálogo? Cuando Bueno, en el valido el hablar del otro. Cuando el otro te escucha. Cuando valido el hablar del otro. Pero el otro puede escuchar de muchas maneras. hay un punto que es fundamental. Un lenguaje, un diálogo comienza con un buen lenguaje solo y en la medida que en primer lugar reconozca al otro. Un profesor puede estar frente a una clase y no reconocer a ningún alumno. Va, da la clase y se va. Pero, ¿cuántos de esos hay dando vueltas? Sí, bueno, eso es un monólogo, un discurso. Javier es profesor también. Entonces Javier va al aula, dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Les voy a contar hoy que es un proyecto, termina, cierra la computadora y dice, chao chicos, hasta la próxima y se va. No hubo reconocimiento del otro. No hay reconocimiento. Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer el diálogo? Cuando reconocemos al otro, en primer lugar. ¿Va bien hasta aquí? Por eso el lenguaje es tan importante. Porque el lenguaje implica que observamos las cosas en forma diferente. Entonces, en esta realidad, esta creatividad tiene que ser colaborativa, porque el otro tiene un lenguaje que a mí me falta, el otro tiene una percepción que a mí me falta, el otro tiene una observación que a mí me falta. Es absolutamente colaborativa. Y cuando esto ocurre, aparece un concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es, para llamarlo de una forma muy simple, es la primer concepción de la idea. Es cuando empieza a parirse la idea. ¿Se entiende el concepto? Empieza a parirse la idea. Una vez que el concepto está medianamente armado, medianamente entendible y puede transferirse, recién ahí se transforma en idea. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que la idea está terminada? No. La idea no se termina. La idea es el primer principio de belleza. ¿Y cuál es el primer principio de belleza de una idea? El punto fundamental. El primer principio de belleza de una idea es una imperfección comprendida. La idea no es algo perfecto, es el primer dilema, como me gusta llamarlo a mí, incomprendido. Señores, esto es un dilema, genial, esta es la idea. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se entiende el concepto? Cuando aparece ese dilema que todos somos conscientes, esa es la idea. Después viene, por supuesto, llevar la innovación, que significa encontrar los caminos para llevar ese dilema
resolver todos los conflictos que tiene ese dilema para llevarlo a la innovación. Y después viene otra cuestión más. ¿Qué significa? Significa que esa idea puesta en la práctica, innovación, además se sustenta en el tiempo. Si una idea no se sustenta en el tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo muestro así, miren. Partimos de aquí, hicimos todo esto y llegamos hasta aquí, hasta la innovación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Aquí la innovación significa que hubo un cambio de realidad. Ahora, el punto fundamental, ¿cuál es ahora? La realidad se modificó. Entonces ahí viene un punto que es fundamental, que no tienen que olvidar. Cuando una innovación se logra innovar, digamos, perdón, cuando una idea se logra innovar, viene la sustentabilidad. Es decir, tiene que perdurar en el tiempo. Si esa idea no perdura en el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? La idea se cae y va para atrás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se cayó. Listo. Si todo lo que hicimos no sirvió. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Algo que yo le puse un nombre que lo voy a compartir con ustedes. Refuerzo de creencias. Totalmente, Vero. Pero ocurre algo que es fundamental con lo que dice Vero. ¿Saben que en la práctica qué es lo que ocurre? Aprendimos a gestionar mal lo que hicimos bien. Aprendimos a gestionar mal lo que hicimos bien. En Ipkin eso se llama retroceso. Gestionar mal lo que hicimos bien. Y en eso las universidades, las empresas tienen un doctorado en gestionar mal lo que hicimos bien. Logramos aumentar el market share, lo perdimos. Logramos mantener gente en el trabajo, la perdimos. Logramos capturar la atención de muchos estudiantes nuevos, lo perdimos. Logramos tener un buen clima laboral, lo perdimos. Gestionamos mal lo que hicimos bien. ¿Se entiende, Javi? Sí, el 75% de los emprendimientos en las organizaciones fallan, así, de ese tamaño. 75% de proyectos. ¿Cómo se llama esa institución en Estados Unidos que mide el éxito de los proyectos, Javi? ¿Te acordás? Hay una en... Muy conocida. El grupo, ¿cómo es que se llama? No lo recuerdo en ese momento. Si recuerdo, te digo, lo tengo para la próxima clase. Pero hay una institución que me acuerdo. Aprendemos a gestionar mal lo que hicimos bien. Eso se llama retroceso, que del griego, como diría mi amigo Javier, del griego significa volver por el mismo camino. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense la cara de Dinora. Dice, es cierto. Entonces le digo a Dinora, mira, ¿viste lo que hicimos el año pasado, Dinora? Sí, hay que repetirlo este año. ¿Otra vez que hacer lo mismo? Sí. Bueno, lo hace de vuelta Dinora. Gestionamos mal lo que hicimos bien. Al otro año le digo, Dinora, tenemos que volver a hacerlo. Me dice Dinora, olvídate, yo no lo hago más. Que se encargue Andrea, que se encargue Joaquín, Manuel, otra vez meterme en lo mismo para que no se sostenga y que todo vaya para atrás y volver a trabajar de vuelta. Gracias, paso. Gracias, paso. No lo voy a hacer. Eso en Ipkin lo llamamos retroceso.
gestionar mal lo que hicimos bien. Y ahora le voy a dar otra frase para que se entienda esto. Un error en Ipkin lo llamamos de esta manera: gestionar bien lo que sabemos que hacemos mal. Porque un error también se gestiona, Ivette, ¿eh? Un error, a ver, tiene muchas virtudes un error. El error da trabajo, es decir, ofrece puestos de trabajo, ¿eh? Atentos. La tarea inútil alguien la tiene que hacer. No significa que la persona sea inútil, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Digo que la tarea inútil alguien la tiene que hacer. Miren, me tocó un día asesorar una empresa en España que tenían un sector, una empresa energética, correcto, que era monopólica. Y había un sector que estaban 26 o 25 personas, que era investigación de mercado. Entonces yo le pregunté, le digo, escúchenme, ¿qué hacen esta gente de investigación de mercado? Si son empresas monopólicas ustedes. ¿Saben qué me respondieron? Todos los inútiles los mandamos para ahí. Si caes en la franja inútil, vas a investigación de mercado. Quedan ahí. Ay, no. Entonces, la gente trabajaba en algo que no tenía sentido. Gestionaban bien lo que hacían mal. ¿Se entiende hasta aquí? Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, en las empresas donde trabajan, cómo gestionan bien las cosas que hacen mal. Bueno, Joaquín ya hizo conmigo el profesorado de innovación. ¿Va bien hasta aquí? Y tiene un montón de preguntas, Joaquín. Pero si pasa un examen con esto que yo le... es más, Joaquín se los puede explicar porque ya lo hizo conmigo. Así que te voy a dar un ratito, Joaquín, para que lo expliques vos. Se van a morir cuando vean las preguntas. Va a decir, ¿y esto es lo que hacemos? Sí, todos los días. Todos los días. Y les voy a contar otro detalle para terminar. Cuando gestionamos bien lo que hacemos mal, la relación entre las personas siempre está por encima de los deseos y virtudes organizacionales. La relación está para tomar el primer bote del Titanic. Que el Titanic se hunda, pero yo me tomo el bote. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, muy bien. Vero, esto pasa y en este ambiente viene un idiota y te dice, consigue un método para innovar, en 10 minutos nos convertimos en Microsoft. Walter, la organización que mide esos se llama Standish Group. Y hay otra que es... Standish Group, tal cual, esa era. Entonces, entre medio de toda esta historia, viene un gurú y dice, mira, estudié 5 clases de Design Thinking y con eso nos convertimos en Apple, pero de la noche a la mañana. Y uno lo mira y dice, ¿con qué mano le pego? ¿Con la izquierda, con la derecha? ¿Le pego un tiro? Digamos, lo sigo escuchando. ¿Qué No hago? puedes hacer preguntas comprometedoras, acordate. Ese es el punto, Javi. Por eso, a ver, lo que quiero decir no es que me pongo en contra de los métodos, atentos. Lo que digo es, ¿los métodos sirven? Por supuesto que sirven. Yo no puedo decir el PMI está totalmente equivocado, no. Lo que han hecho es maravilloso, por dar un ejemplo que está Javier. Ahora, el punto es, también estudiemos el comportamiento humano que acompaña todo eso. A eso me refiero. Nada más, por eso Ipkin que es habilidades blandas en innovación, no es método. Walter, por eso el PMI cambió. El PMI en la 7ª guía ya no trabaja por procesos, sino por principios. Fíjate cómo va evolucionando para no quedarse atrás. Bueno, Javi, yo me acuerdo cuando di mi primer conferencia de liderazgo para proyectos, que el PMI ni siquiera hablaba de liderazgo. Estoy hablando de la cuarta, la tercera, ya ni me acuerdo, la edición. La tercera. La tercera. Sí.
Y no fue hace mucho, fue hace 2 o 3 años nada más. Pues si no van a empezar a sacar edad. Va bien hasta aquí. Es todo un tema. Entonces, el comportamiento humano, en todo esto hay que entenderlo. Y todavía no vimos que es una omisión, que es una novedad. Todavía no lo vimos eso. Correcto, lo vamos a ver después cuando veamos conflicto. Correcto, para entender las diferencias. Entonces, cuanto más podemos observar toda esta historia, no es que vamos a poder solucionar todo, ¿eh? Atento con esto. Si usted me dice, yo voy a solucionar todo el comportamiento humano y las relaciones humanas, bueno, directamente están en escala de dioses. ¿Va bien hasta aquí? El tema es comprenderlo, entenderlo y en la medida de lo posible solucionar algo. Es como, y termino con esto, porque hoy venimos medios griegos por culpa de Javier, cuando estaba el Monte Olimpo, allá con los griegos tienen una diferencia fuerte en lo que es el cielo. Vieron que en inglés hay 2 cielos, uno que es sky y otro que es heaven. Correcto, el sky es el que yo puedo ver. Ahora digo, el sky. El heaven es donde está Dios. ¿Va bien hasta aquí? Bueno, para los griegos, los dioses estaban en el Monte Olimpo. Es decir, yo salía a la puerta de mi casa, estaban ahí los dioses. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo te va? Y saludaba a Zeus. ¿Se entiende el concepto? Estaba ahí. Lo que haces, macho, ¿todo bien? Sí, como Afrodita. Y sí, me mete los cuernos, pero está por ahí. Bueno, mandale un beso. Estaba ahí. Lo tenía acá. ¿Correcto? ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta historia? Que esos tipos podían resolver problemas humanos. Correcto, pero estaban en el Sky. Nosotros no estamos ni en el Sky, ni en el Heaven, ni en el Super Sky, ni en el Sub Heaven. No estamos en ningún lado nosotros. Nosotros estamos en la Tierra, que estamos acá, y muchos de nosotros estamos con Hades, ahí en el inframundo, con un montón de problemas. Entonces, el punto en la historia de toda esta historia es que hay que comprender, hay que poner buena onda y hay que colaborar. De ahí a que nos volvamos coach solucionadores de todo conflicto humano, el campo es enorme. Qué bueno sería que algunas veces nosotros también podamos identificar lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros salimos con un proyecto, con objetivos, con un tiempo en particular. Digo, es nada, cuando vos encarás proyectos tenés un plazo. Digo, y algunas veces uno sale como tan con las anteojeras de caballo, entonces no reconoce tan bien lo que le pasa a uno mismo en torno a las personas con las que está trabajando. Entonces, digo, me parece que también está bueno esto para nosotros. Totalmente. Mira, si hay algo que el ser humano tiene, entre otras cuestiones que tenemos que mejorar, es entender justamente cuál es nuestro punto de equilibrio, cuál es nuestra fuente, digamos, ¿no? Que es la parte más difícil de todas. Correcto. Hay una cuestión, miren, desde los antiguos griegos estaban, de los 7 sabios griegos en adelante, está el concepto de conocerse a sí mismo, ¿no? Esa frase, conócete a ti mismo y esas cosas, ¿no? Que ponen en los libros de autoayuda, conócete a ti mismo y tocarás el cielo, todas esas estupideces. El punto fundamental en toda esta historia es la siguiente: que cuando alguien puede observarse a sí mismo y entenderse a sí mismo, ¿correcto? En el propio momento que hago eso, yo ya cambié. Porque al entenderme a mí mismo me volví otro. Por eso nunca me voy a conocer a mí mismo. ¿Se entiende el concepto? En el momento que vos te ves a vos misma y te entendés profundamente, es el momento que ya comenzaste a cambiar. Por eso en teoría cuántica dicen, hay una frase que es, el observador modifica el objeto observado. En el momento que vos te observas a vos misma, ya sos distinta. Entonces nunca te vas a poder conocer plenamente. ¿Se entiende? Pero podemos tener un acercamiento, ¿no? Podemos tener un acercamiento a nosotros mismos. ¿Va bien hasta aquí?
correcto. Uno más o menos con el tiempo sabemos cuando reaccionamos mal, cuando reaccionamos bien, más o menos, pero es difícil de poder dominar todo eso. Difícil de poder dominar. Bueno, ¿cómo la pasamos hoy? Qué clase de hoy, ¿eh? Profe, Excelente. aprovechando, yo no sé si lo completaste, pero por lo menos no lo escuché, porque vos dijiste un error en ITKIN es gestionar bien lo que hacemos mal. Ahí le hace falta un pedacito, que es lo que se llama recurrencia. Tal cual. No lo dije, Joaquín, tal Ah, cual. ok. Te lo dejé a vos, ¿viste? Para que termines vos Bueno. tal cual. Y Ok. esta es la realidad. Por eso les digo que si ustedes quieren ver qué detiene la innovación en las organizaciones, presten atención en las recurrencias, qué gestionamos bien, qué hacemos mal, y presten atención en los retrocesos, qué gestionamos mal, qué hicimos bien. Esas dos preguntas son fundamentales. Ahora, cuando se encuentren con la respuesta, no me digan nada, porque la respuesta que se van a encontrar no les va a gustar ninguna. Lo único que les pido es que no se maten hasta la semana que viene. Después, cuando terminemos el programa, sí. ¿Va bien? Les mando un cariño grande. Hasta Buenas luego. noches. Que Muchas estén bien. gracias, buenas Ok. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Beso grande. Gracias. Gracias.